el siguiente panel sobre gestión de infraestructura verde y urbana. Queremos disculpar a Pedro Calaza, que no se puede acompañarnos hoy a esta jornada porque tiene un problema de salud. Esperemos que se recupere pronto. Voy a invitar a que me acompañen a este panel a Antonio Rodríguez, que es presidente de la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde, a Sandro Lara, que es consejero delegado de Riversa, y a Ignacio Ballester, que es director gerente del Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues no voy a engañaros, este es mi panel más cercano a mí, el tema de medio ambiente. Y bueno, como el anterior panel, si os parece, os empiezo con una pregunta a los tres para conocer un poco la visión de cada uno sobre estas infraestructuras verdes en las ciudades y hacia este camino de sostenibilidad urbana. Y me gustaría que me dierais una perspectiva sobre la importancia que tienen esos espacios, los espacios verdes, las infraestructuras verdes, en la calidad de vida en las ciudades, en la calidad de vida de las personas, y si su ausencia, su insuficiencia o si su no estar bien gestionadas puede impactar negativamente en la calidad de vida, como decía, de las personas. Empezamos, si quieres, por ti, Antonio. Buenos días a todos. Primero, gracias a la organización por invitarme como ASEJA, a mis compañeros, al público asistente y sobre todo a los ponentes anteriores que han hecho exposiciones muy brillantes, muy interesantes. Siento que no esté Pedro Calaza, que nos avisó ayer que tiene un problema de salud, como presidente de AEPJP. A mí me gustaría comenzar hablando del Parjab. El Parjab es el congreso de jardinería y lo celebramos la semana pasada en Pamplona. Fue la 50ª edición, 50 ediciones, 50 veces que se reúne la gente para hablar de este tema. Da un poco la medida de la importancia que está cogiendo el tema este. Y dentro de todas las ponencias, que también fueron todas muy, muy interesantes, sobresalía una palabra continuamente, y la palabra es naturaleza. Pasar de hablar de jardines a naturaleza es un cambio muy importante. En una de las exposiciones se comentó un poco que la jardinería era transmitir belleza al ciudadano en las ciudades. Que eso nos da una idea un poco versallesca, ¿no?, de lo que es esto. Ahora estamos hablando mucho más de infraestructura verde. La infraestructura verde es un concepto mucho más amplio y sin ningún lugar a duda tiene que ver con la preocupación por el medio ambiente, el cambio climático, la salud de las personas, la calidad del aire. Es decir, influye muchísimo en la percepción que el ciudadano va a tener de su ciudad. Hemos pasado de la segunda mitad del siglo XX de una población rural, en contacto muy cercana a la naturaleza, a una población urbana. Se ha citado aquí la cantidad de gente que vive en las ciudades. Bueno, pues antes las ciudades el compromiso era tener un jardincito y árboles de alineación. Ahora no, ahora estamos hablando de cosas mucho más amplias, ¿no? Estamos hablando de que el ciudadano necesita ciudades sostenibles, amigables, donde tenga una calidad de vida que evidentemente el ladrillo del asfalto no lo dan. Entonces, es fundamental. Es uno de los servicios que están los ayuntamientos obligados a prestar. De alguna manera, antiguamente, pues no era uno de los principales, siempre estaba un poco la recogida, la limpieza, el tema de alcantarillado, vías públicas, y ahora el tema de la infraestructura verde está cogiendo un auge importantísimo. Y bueno, pues nosotros como patronal estamos apostando muy fuerte por ello. También por el contexto que tenemos ahora de crisis climática, imagino, también es uno de los objetivos y una manera de luchar contra ella. Sandro, ¿cuál es tu visión en este respecto? Bueno, yo también, antes de empezar, dar las gracias a Espacios y Equipamientos Municipales por organizar esta charla y hacerme partícipe de ella. Y agradecer la presencia también de los compañeros y espero que sea interesante y que nuestra visión o lo que aportemos pues pueda servir para evolucionar o para seguir. Yo la verdad es que desde Riversa, desde que me ocupé la parte municipal hace ya 15 años, desde las primeras presentaciones, además de presentar y defender nuestras posiciones y nuestras soluciones, queríamos siempre trabajar en la importancia de los espacios verdes porque vivíamos en una época, en el año 2012-2014, donde se tendía a desarrollar los espacios públicos por temas de agua y por temas de falta de recursos,
pues había una tendencia a desaparecer o a quitar zonas verdes o a cambiar zonas verdes por zonas arbustivas, otro tipo de soluciones. Y siempre desde nuestra posición hemos defendido la importancia de estos espacios verdes. Recuerdo que había un dato, y prometí no dar datos, pero recuerdo que yo repetía un dato, es que la Organización Mundial de la Salud, esa que luego durante la pandemia ha estado dando muchos datos, pues la OMS ya hace ya una década pues comentaba que para que una ciudad fuera habitable, el mínimo de espacios verdes el ratio tiene que ser 9 metros cuadrados por habitante. Y a partir de ahí, según los habitantes que tenías, no sé si eso ha subido o no ha subido. Lo ha subido a 10. Vale, pues más o menos. No quería, por eso te decía antes de dar datos, no, pero bueno, pues lo ha subido a 10. Por lo cual, que ya hay muchos estudios en muchos informes donde la necesidad de espacios verdes es una realidad. El por qué es una realidad, creo que son razones obvias para muchos que han sido repetidas en múltiples ocasiones. Los espacios verdes ayudan a reducir la temperatura y a controlar la temperatura en las ciudades. Disminuyen y controlan el polvo del ambiente, mantener la humedad y sobre todo los espacios verdes son básicos. Y yo recuerdo que hacía presentaciones y terminaba con esta frase. Dices que las plantas son las que hacen la fotosíntesis. ¿Os acordáis cuando estudiábamos en la EGB y tal de la fotosíntesis? Y eso no es más que coger el dióxido de carbono, hacer un proceso químico y expulsar oxígeno. Por lo cual, si no tenemos zonas verdes, no tenemos plantas, pues las ciudades no son respirables. Y todo esto son factores, digamos, totalmente objetivos. Es decir, es que estos no pueden entrar a debate, no pueden entrar estos. Cuando llegas a nivel, estos son datos o son asunciones que tienen poco debate o poca discusión. Luego están todos otros factores, como puede ser pues las áreas verdes, pero son zonas de recreo, el ciudadano necesita bajar su nivel de estrés, necesita desarrollar su espiritualidad, necesita hacer deporte, necesita vivir un espacio mucho más lúdico, mucho más bello, y todo esto son, digamos, factores muy necesarios también para crear un entorno donde el habitante o la población pueda habitar, pero digamos que pueden ser un poquito más subjetivos. Por lo cual creo que el debate si los espacios verdes son necesarios o la infraestructura verde es necesaria, creo que es un debate que deberíamos tenerlo ya muy asumido, y ahora el debate es cómo mantener y cómo desarrollar y hacer posible que sean sostenibles estas zonas verdes. Muchas gracias. Bueno, están los datos y los estudios científicos que corroboran lo que nos comentas. Bueno, Ignacio, en tu caso en Valencia y en tu experiencia, ¿qué nos podrías aportar? Yo quiero generar un debate, que después, si queréis, entramos. Fenomenal. De que por qué pasamos de jardinería a naturaleza. Yo, que soy gerente de un organismo, me baso en números, y en números es que cada vez tenemos menos personal para mantener jardines y menos presupuesto. Con lo cual, en vez de pasar a una jardinería más cuidada, estamos pasando a la naturaleza, a otro concepto de jardín. Entonces, luego entramos en debate, si queréis. Pero bueno. Habría que darle una palabra bonita a la de... Sí, correcto. Pero a mí me gusta ser un poco pragmático y las realidades son las que tenemos en el día a día. Después tenemos 3 factores con el que contamos a la hora de hacer nuevas zonas verdes para la población. Que una es con qué clima contamos, con qué cantidad de suelo podemos aportar para esas zonas verdes y qué tipo de vegetación contábamos anteriormente o podemos contar próximamente por el cambio climático. Después tenemos que contar con el ruido ambiental, ya que las zonas verdes generan una pantalla de sonido para obtener esa calidad de vida que queremos o esas zonas de ocio, y la contaminación. Como tú bien has explicado, los árboles realizan un ecosistema propio y a partir de ahí pues obtenemos esos beneficios. Por lo tanto, ¿qué tipo de verde queremos? Como tú decías, ¿lo queremos para ocio, para deporte? Al final, yo creo que hoy en día, como en la anterior conferencia decían, el ciudadano lo quiere todo. Entonces, le tenemos que dar una experiencia 360 también en los jardines. Para familias, estamos en una población cada vez más envejecida. Necesitamos que esos mayores que cada vez están más solos, igual crear zonas de sociabilización dentro de los jardines. Bueno, hay mucho donde tratar realmente. Y después, en un estudio que hizo el Instituto Valenciano de Salud acerca del río Turia, se dio cuenta de que la mayoría de gente que bajaba al jardín del Turia era gente con empleo y gente con formación
universitaria o superior. Entonces te das cuenta de que la gente escapa hacia los jardines para encontrar su momento también de felicidad. Y entonces, bueno, he dejado algunas cositas por ahí para si queréis. Muy bien, porque vamos a ilustrarlas yo creo que poco a poco en esta mesa. Hablamos de salud y calidad de vida, de elementos esenciales para que una ciudad sea habitable y que tenga calidad de vida. Yo quería preguntaros por cómo son estas infraestructuras esenciales a la hora de la resiliencia, que se habla mucho de la resiliencia también en las ciudades ante el cambio climático, y cómo contribuyen, hablábamos antes de los efectos que tienen los árboles y demás, a mitigar la crisis climática, bajando la temperatura, los grados de temperatura y demás, y qué papel tienen sobre la biodiversidad de las ciudades. Bueno, le quiero dar la razón a Ignacio, efectivamente. El concepto de naturaleza es muy amplio. ¿Por qué he comentado esto? He dejado para después un acrónimo que se utilizó que era SBN, Soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, el tema de la infraestructura verde, jardines anteriormente, insisto mucho en este concepto, pasar de jardines a infraestructura verde es ampliar el horizonte. Se tiende a hacer un ecosistema en la ciudad, no que sea algo residual. Aquí en Madrid, Valencia lo conozco menos, pues tenemos el Parque del Retiro, tenemos la Casa de Campo, es decir, estamos hablando ya de conceptos que no son jardines, son bosques urbanos de alguna forma, ¿no? Entonces, la influencia de esto en la percepción que tiene el ciudadano de su ciudad, de la amigabilidad de la ciudad, de ser más sostenible y disfrutar de los servicios, evidentemente va con lo que tú estabas comentando. Es decir, la gente que está más preparada valora mucho más el disponer de los espacios verdes, disfrutarlos y, evidentemente, todo lo relacionado con el tema de la salud, cambio climático, lo que comentaba antes, es fundamental. Y tenemos que apostar por este tema. Has hecho también un apunte interesante. Y bueno, todo esto está muy bien, son declaraciones maravillosas. En el Congreso del Parhab se hicieron exposiciones de algunas ciudades que habían hecho avances extraordinarios con fondos europeos. Es decir, ha entrado un dinero muy importante, se han hecho grandes inversiones, proyectos apasionantes, una gran innovación, pero el dinero es puntual y terminará y hay que mantenerlo. Y efectivamente, la clave un poco de todo esto es hablar menos o hablar mucho, pero también trabajar mucho. Es decir, dotar presupuestariamente los ayuntamientos a estos servicios. El servicio este ahora mismo de zonas verdes, mantenimiento y bosques urbanos, cada vez es mucho más amplio. Ya no hay una única concejalía ahora de gobierno que se encargue de esto. Está el área de medio ambiente, está urbanismo, hay un montón de equipos multidisciplinares trabajando. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay paisajistas, hay hasta historiadores trabajando en este tema. Y esa transversalidad de que la ciudad se construye entre todos, se ha estado comentando en los paneles anteriores, es fundamental. Y evidentemente, pues la clave es dotarle de unos buenos servicios, incrementar los presupuestos, por lo menos tenerlos contemplados. Y luego, en el siguiente turno, hablaré de lo que estamos haciendo desde ASEJA pues, para mejorar esto y apoyar a nuestras administraciones. Sandro, ¿y en tu caso? Bueno, ya a mí que me pilláis en medio, estoy contento en el debate y sobre todo porque creo que aquí donde ganamos todo, y esta charla por lo menos sí tendrá un punto común, y creo que lo llamemos parques y jardines o lo llamemos naturalización de espacios verdes, lo que está claro y no tiene discusión es que las zonas verdes son importantes, necesarias e imprescindibles. Y creo que eso es un hito que hemos logrado, que se ha logrado y que cada vez lo tenemos mucho más claro y es incuestionable. Es decir, ver cómo la infraestructura gris de una ciudad hace unos años se imponía bajo cualquier otro criterio y era el criterio dominante a la hora del desarrollo de la urbanización o el desarrollo de la ciudad, y ver cómo hoy en día la infraestructura gris tiene que ir de la mano de manera casi obligatoria de la infraestructura verde, pues creo que es un avance y creo que es un hito, que es una posición que ya hemos ganado. Ahora, a partir de aquí, que queremos espacios naturalizados con un bajo mantenimiento porque los recursos son limitados, que queremos espacios de parques y jardines más deportivos o con un ocio mejor, un poquito de un nivel superior. Yo creo que cada ciudad es un mundo, cada ciudad tiene unos recursos, no es lo mismo una ciudad en el norte de España que en el Castilla que en el sur, no es lo mismo una ciudad donde va a recibir muchísimo turismo, por lo cual tienes unos elementos estéticos fundamentales a la hora de ser competitivo en esa industria de turismo, a una ciudad a lo mejor donde eres una ciudad industrial
y por el tema de contaminación de las industrias necesitas otro tipo de solución. Es decir, qué solución o qué encaje o qué estrategia utilicemos en esa infraestructura verde en cada ciudad dependerá pues, de la idiosincrasia de esa ciudad, de sus recursos, de su capacidad, si hay humedad, no hay humedad, si hay agua, no hay agua, pero que tengamos todos ya clarísimo que el desarrollo de una ciudad, de esa infraestructura, esos edificios, esos pagos, esos desarrollos, tienen que ir acompañados y muy de la mano con un desarrollo de una estrategia verde, creo que eso es un hito que ya hemos llegado y que es una realidad. Te había contestado antes a la pregunta de cómo afectaba, cómo ayudaban las zonas verdes al uso del cambio climático. Nos hemos desviado un poco de la cuestión, pero creo que había quedado ya contestada en la primera con todos estos elementos del sombrero, temperatura, humedad. Es decir, creo que es evidente cómo ayuda un espacio verde a la mejoría o a mitigar los daños que pueden causar el cambio climático. Sí, aquí en Madrid lo vemos muy cercano, con la renaturalización del río, por ejemplo, vemos mucha más biodiversidad. El caso de Valencia, por ejemplo, la biodiversidad, ese tipo de acciones, ¿cómo se llevan a cabo? Como tú decías, mitigar es disminuir el efecto y también estábamos hablando de adaptarnos, que venimos de una situación climática a la que tenemos que llegar, con lo cual la cuestión es crear refugios climáticos o aquí que estamos todos capaces de idear o crear nuevas zonas donde poder resguardarnos sobre todo Valencia, que es una ciudad mediterránea con un nivel de calor mucho mayor que en otras zonas, de buscar soluciones para la gente, porque hoy te entras en Google a buscar refugios climáticos y te ponen bibliotecas, centros comerciales, hasta yo me he refugiado en una iglesia con aire acondicionado, o sea que, pero no, esta no es la cuestión de aquí, sino crear esas zonas donde se cree un ecosistema donde realmente bajen 5 grados la temperatura. Y bueno, yo quería también preguntaros por el contexto español, ¿en qué situación estamos? O sea, en el contexto español, comparado con otros países, ¿en qué situación estamos en las infraestructuras verdes en España? No sé si... Bueno, Antonio, yo entiendo, claro, el condicionamiento climático de España. España es un país, clima mediterráneo continental, bastante árido. No podemos competir con Europa. Aquí cuesta mucho más mantener los jardines, menos en el norte de España, más en Andalucía. Yo entiendo que en cuanto a preocupación estamos en el mismo nivel. Todas las grandes ciudades tienen su infraestructura verde y un diseño y un plan de futuro, sin ninguna duda, bien diseñado. Ahora mismo, cualquier desarrollo urbanístico evidentemente cuenta con un plan serio. Se buscan todos los resquicios para intentar colocar plantas por todos lados. Estamos desde jardines verticales, paramentos que eviten el tema del ruido y tal. Entonces, yo creo que la preocupación, a pesar de lo que tenemos un poco más difícil, estamos en la punta. Se ha comentado la cantidad de árboles de alineación que tiene Madrid. Siempre se había hablado de que era la segunda ciudad del mundo. No sé si ahora es la primera. Bueno, pues evidentemente, la fotosíntesis, la calidad del aire depende mucho de la cantidad de plantas verdes que tengamos en las ciudades. Y no sé si podemos hablar de otros casos de éxito, no solamente de Madrid, Valencia y otros. Bueno, como yo repito, y que depende, España es un país también, además de ser en general un país árido, también no tiene nada que ver la zona norte de España, la cornisa norte, con la zona sur o la zona central. Lo que sí, hablando o echando un poco la vista para atrás, está claro que la infraestructura verde ha avanzado, ha mejorado, y si hablamos de casos de éxitos, yo resaltaría en los últimos 10 años cómo los cinturones o las ciudades que rodean las grandes capitales, llámese área metropolitana de Barcelona, o sea, la zona sur de Madrid o zona norte de Madrid, creo que en los últimos 10-15 años los avances han sido enormes. Han sido ciudades que se llamaban, no se consideraban ciudades dormitorio, a ser ahora lugares donde a todo el mundo le encanta vivir, donde se han desarrollado parques, instalaciones deportivas, han desarrollado zonas de ríos, zonas verdes de todo tipo, algunas más con un mantenimiento más intensivo, otras a lo mejor más naturalizadas, pero son lugares donde a lo mejor hace 20-25 años pues no eran ciudades muy atractivas y ahora son ciudades, gracias a los esfuerzos de
de esta creación, y además de otras cosas, han creado universidades, han hecho otro tipo de desarrollos, pero está claro que ha habido una inversión importante en desarrollar espacios verdes o espacios de ocios en estos lugares, y para mí serían casos a destacar. Llámese Alcorcón, llámese Getafe, llámese Fuenlabrada, llámese cualquier municipio, cualquier localidad del área metropolitana de Barcelona. Y luego, como para mí, y por nombrar algunas, y a lo mejor me dejo muchas en el tintero, y está aquí el señor de Valencia que me va a decir, no me han nombrado, y ya... Luego hablaré el de Valencia, así ya compensamos. No me robes mi caso de éxito. Por favor. Entonces, a mí, ciudades con las que nosotros llevamos muchos años trabajando y siempre han ido a la vanguardia a la hora de implementar soluciones novedosas, a la hora de ser valientes y cambiar sistemas de trabajo, a la hora de decidir hacer un mix entre espacios de alto rendimiento, zonas de menor trabajo, de mayor naturalización. Pues a mí siempre me vienen ciudades como Gijón, Logroño, Santiago, pues ciudades emblema, donde siempre han tenido una estrategia muy definida a la hora de mantener sus espacios verdes, donde han implementado soluciones eléctricas, donde han implementado soluciones de telegestión de riego, es decir, ha habido pues una dirección muy clara y han sido ciudades vanguardia a la cual pues muchas otras ciudades luego se han ido incorporando. Hoy en día, gracias a Dios, esta estrategia, que para mí es fundamental, que hay una estrategia a la hora de desarrollar la infraestructura verde, pues viene guiada por esta Agenda 2030, pues que nos da unos hitos muy claros o nos dan unas, no digo instrucciones, pero sí unas fórmulas, unas pautas muy claras hacia dónde podemos o deberíamos ir. Ignacio. Sí, y Valencia también, como señalaba Sandro, pues si apostamos por las infraestructuras verdes, todo lo que hay alrededor para el ciudadano se va a incrementar en valor de vida, y entre ellos no es lo mismo el valor de un piso al lado de una zona verde que no. Entonces, nuestro éxito es el Jardín del Turia. Son 9 kilómetros de jardín lineal, el jardín lineal más grande de España, se dice que de Europa, pero no pongo la mano en el fuego. Y lo tenemos dividido en 18 tramos, desde el nacimiento del parque desde el parque de cabecera, que digamos es aguas arriba, hacia la desembocadura. Y lo que decíamos anteriormente, que al final el que va por el jardín del Turia tiene una experiencia 360. Y de hecho hemos puesto sensores para los turistas que te detectan la señal, y ha habido un incremento de un 80% en los últimos 5 años de los turistas que bajan al río. Y se pasan prácticamente de 6 a 8 horas debajo del río disfrutándolo. Con lo cual se está apostando por el río Turia. Después les explicaré que se va a hacer el parque de desembocadura para los próximos 4 años y intentando renovar, poner más sensores para aumentar la eficiencia en el riego. Bueno, que creo que si no lo habéis visitado merece la pena. Bueno, yo he estado hace poco, o sea que doy fe de ello. Y bueno, respecto a la planificación urbana, ¿cómo se está integrando estas infraestructuras verdes, esos espacios verdes y áreas naturales, para que sean eficientes, para que sean eficientes también en el punto de vista de la inversión que se hace? ¿Y dónde se encuentran los principales desafíos que tenemos para que se integren y para que se invierta y para que se promocionen? Me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Me parece fenomenal. Porque es lo que quería hablar ahora. Nosotros desde ASEJA, en colaboración con AEPJP y con la CEM, normalmente trabajamos en proyectos pues, para facilitar a la Administración diseñar y el acceso a todo esto. El último proyecto que hemos presentado es el estudio de contratos con inversión en infraestructura verde. ¿Por qué la inversión? ¿Por qué esa palabra en medio? La Ley de Contratos del Sector Público, pues de alguna forma marca y encorseta los sistemas de licitación. Entonces, tradicionalmente los contratos eran contratos de servicios, 4 años, con 1 año de prórroga, sin inversión, sin revisiones de precios. Y entre todos nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros, como patronal, digamos, hemos lanzado la idea y el resto han recogido el testigo. La colaboración público-privada es fundamental. Mantener esto no hay otra forma. Se ha estado aquí comentando en la mayoría de las ponencias. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto, este trabajo? Pues de alguna manera es facilitar a nuestras administraciones, que básicamente son los ayuntamientos, una guía para aprovechar al máximo las oportunidades que les permite la ley
hacer contratos más largos. ¿Qué significa un contrato más largo? Pues que las empresas vamos a apostar por innovar, saber todo el know-how que tenemos, apoyarlo, y eso va a redundar en la percepción que va a tener el ciudadano, tanto de su ciudad como de sus gobernantes. Por lo tanto, es un círculo que se cierra ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué apostamos por esto? Pues porque te permite las inversiones. Las inversiones en jardinería tradicionalmente no han sido muy grandes. Ahora se ha hablado de maquinaria eléctrica, de equipos muy sofisticados, de sistemas de riego, de control de plagas, un montón de aspectos que requieren una inversión. Y entonces, con un plazo más grande de amortización, pues digamos que todos estamos un poco más cómodos con este tema. Entonces, esta apuesta porque se liciten contratos a más largo plazo y permitan esa mayor inversión e innovación, pues evidentemente nos va a dar más garantía de que le vaya a llegar al ciudadano. Sandro, y en ese sentido, si quieres opinar también. Bueno, aquí esta pregunta se podría hablar o la podríamos intentar hablar o yo desde mi experiencia la podría enfocar desde muchos ángulos distintos, desde el uso de la tecnología, es decir, si el reto es esos espacios verdes, de qué manera más sostenible los podemos mantener. Está claro que hay mucha nueva tecnología que se está aplicando, pero para ir un poco al ángulo o cogiendo un poco el testigo ¿tu nombre era, perdona? Antonio. De Antonio, perdón, discúlpame. Cogiendo el testigo de Antonio, una de las cosas personales que nosotros también, o dentro de nuestra experiencia, de mi experiencia personal, creo que sería muy importante que los pliegos estuvieran muy bien definidos, muy bien descritos, y que luego fueran exigir que fueran bien cumplimentados. Es decir, que lo que está estudiado luego realmente pues se oferte en base a esos costes, y que luego, si realmente la intención de la ciudad es lograr una reducción de la huella de carbono a través de electrificación de su maquinaria o de sus vehículos, o la introducción o la mejoría en la gestión del agua a través de introducción de sistemas de telegestión o de otro tipo de soluciones, pues luego realmente que esos pliegos que se han definido sean realmente llevados a la realidad, y no una vez que ha pasado toda la parte de concursal, digamos, pues se tenga siempre que llegar a ese ajuste de, oye, esto es lo ideal, esto es lo que queremos, pero al final esto es lo que podemos. De vez en cuando ese gap, esa distancia entre lo que se quiere o lo que se debe y lo que al final se puede hacer, pues muchas veces impide este avance. Y pongo un claro ejemplo. Desde hace casi 8 o 9 años que ¿cuándo van a llegar las maquinarias de sega eléctrica? ¿Cuándo vamos a tener una máquina eléctrica? ¿Cuándo vamos a llegar a una máquina eléctrica? Pues esa maquinaria eléctrica ha tardado, porque aunque al mercado ha llegado una máquina que se le ha puesto una batería y ha funcionado, es decir, coger un vehículo o una cosa, ponerle una batería y que ande durante 10 minutos, es relativamente sencillo. Desarrollar un equipo, una máquina que te hace una labor, un trabajo que antes se hacía con gasolina y te trabajaba 6 horas y ahora lo vas a hacer a nivel eléctrico, pues ha tenido que tener un desarrollo. ¿Qué ocurre? Que ese desarrollo, pues el precio, pues muchas veces casi el doble o 2 veces y medio que el precio de un elemento más tradicional. Pues ahora nos encontramos con esa barrera de que encima de tenemos que hacer algo distinto es mucho más caro, por lo cual la posibilidad o la sugerencia de Antonio para poder adquirir o para llegar a hacer esas inversiones, a lo mejor nos tenemos que plantear hacer algunos cambios, y en vez de hacer contratos de 4 o 6 años, a lo mejor hay que irnos a 6 o 8 años para poder amortizar esos equipos y que los números al final salgan, porque muchas veces cuadrar los números pues cuesta mucho. Sí, luego volvemos al tema de las licitaciones con Antonio. Ignacio, en tu caso. Pero aprovechando el tema de las licitaciones, la Asociación de Nada, Ingenieros... hablamos ahora. La Asociación de Ingenieros de Valencia, viendo la problemática, en junio va a realizar una jornada sobre cómo hacer contratos y hacerlos bien, o cómo licitarlos. Él luego hablará de las guías, saben que tienen. Después, respecto a la colaboración público-privada, por ejemplo, ahora este año con la Capitalidad Verde Europea, que es en Valencia, como todos sabéis, pues hay un montón de empresas que quieren comprar arbolado para Valencia. ¿Y qué pasa? Que Valencia no tenemos la capacidad de momento de poder certificar
el CO2 que se ahorran las empresas, bueno, los certificados medioambientales, pues las ciudades nos tenemos que poner las pilas en esto. Si no, hay en ciertas empresas que ahora por la Agenda 2030 quieren colaborar con las ciudades y no va a ser posible. Después, respecto a la inversión, ya no es tan importante la inversión, visto desde el ayuntamiento, como el mantenimiento que tenemos que hacer. O sea, todo lo nuevo que adquiramos tiene que tener un mantenimiento y una vida útil que podamos soportarla. Porque es que lo que decíamos anteriormente, vemos que los presupuestos son súper lineales año tras año. Entonces, igual podemos, porque la partida de inversión en los ayuntamientos va distinta de la partida de mantenimiento, que lo sepáis. Entonces, sí que tenemos dinero para invertir, pero muchas veces al año siguiente el dinero de mantenimiento sigue siendo el mismo, con lo cual no podemos abordar situaciones nuevas. Y si queremos tener nueva tecnología, tenemos que formar a nuestros jardineros y empleados. Entonces, es muy importante la formación de cara a los próximos 5 o 10 años. Pues Porque, vale. perdón, porque ahora que he entrado, el organismo este año cumple 40 años y te das cuenta de que estamos trabajando como hace 30. Realmente no ha habido un vuelco, por ejemplo, ni en tecnología ni en nueva maquinaria. Bueno, en nueva maquinaria ahora sí implementándose todo el eléctrico, pero no ha habido un cambio de paradigma en muchos casos en la jardinería de cambio de modelo de mantenimiento. Quizá porque la edad media de los jardineros normalmente es de 50, 60 años. Me gustaría puntualizar ahí, intervengo. Sí, sí. Es que también en nuestro entorno, quitando la parte de siega, que es bastante rutinaria y sí se puede mecanizar o automatizar, el resto de labores de mantenimiento, ya sea poda, arbustivo, es muy manual. Es decir, que no hay mucha posibilidad es labor muy manual, por eso da la sensación de que no estamos avanzando muchísimo, porque realmente lo único que puedes realmente automatizar, y que es como algo bastante rutinario, es en los grandes parques, grandes extensiones, pues que esa siega sea robotizada o sea automatizada. Pero que, sí, todo completamente de acuerdo. Pero los arbustivos o las podas pues son muy manuales. Y bueno, Ignacio, ¿y qué políticas y estratégicas hay que impulsar para una adecuada planificación y diseño? Además de lo que acabas de decir. Al final te das cuenta de que en lo que sí que puedes mejorar es en el tratamiento de los datos. Si logramos tener más sensores, poder medir mejor, al final vas a poder abordar los problemas más en el tiempo. Yo creo que va por ahí. Y eso implica que todos los servicios de un ayuntamiento estén conectados y podamos ir a los datos. Por ejemplo, yo compartir los datos con Aguas de Valencia. Es importantísimo, porque si no sé cuánto agua estoy consumiendo o dónde tengo un fallo de riego o tal. Yo creo que aunar en todos los servicios y compartir datos y crear una base de datos para poder ir a mejor y tener un punto de partida es fundamental. Vale, y voy a retomar con Antonio el tema de las licitaciones, porque vosotros en la Asociación de Empresas de Gestión realizáis guías y documentos para la correcta licitación de contratos de gestión de estos espacios urbanos. Entonces, ¿qué papel tienen estos marcos contractuales y cómo han evolucionado? Mira, voy a empezar comentándote una anécdota. En los corrillos del Parhab, la mayoría de los ponentes eran técnicos municipales o gente de empresas, de asociaciones. Y la gente decía, no he visto ningún secretario ni ningún interventor. Y en el fondo, a la hora de licitar, de aprobar los presupuestos, digamos, darle el contenido a todo el proceso de licitación, son personas importantes. Y no había ninguno, porque hemos comentado, tú te puedes gastar mucho dinero, fondos europeos, hacer una infraestructura maravillosa. Si no lo mantienes, se te va a morir. O sea, si una carretera la tienes que mantener con un plazo, pues seres vivos como son las plantas, evidentemente hay que destinar. Y el dotar de fondos para los contratos de la conservación y el mantenimiento es fundamental. Y una vez ahí entraría, imagino, la colaboración público-privada, ¿no? Sería uno de los aspectos. Yo me estoy llevando el asco a mi sardina, o sea, hablo de la licitación pública con empresas. Es verdad que hay un montón de ayuntamientos que tienen ese servicio con personal propio, no está externalizado, pero bueno, en el fondo es lo mismo. O sea, si tienes presupuestos, podrás tener personal, podrás invertir en maquinaria y podrás dar el servicio para el que está destinado.
hablando de colaboración pública-privada, al final los secretarios tienen mucha mano porque pueden crear marcos de colaboración que quizás desconocemos y se puedan entrar en ellos. Y Sandro, en vuestro caso, en Riversa, la eficiencia y el mantenimiento y la conservación de infraestructuras es fundamental. ¿Qué importancia tiene para vosotros la tecnología y la optimización en ese sentido? Hombre, para nosotros la tecnología es básica, porque como somos proveedores de soluciones, Claro, por eso, vamos ¿cuál es el tecnología, germen fundamental? Pero la optimización, o sea, ¿cómo ha evolucionado? Porque imagino que no... Yo creo que nosotros, nuestra primera responsabilidad es ser el nexo entre las necesidades del mercado y las necesidades del sector y trasladar esas necesidades a los fabricantes. Aquí la primera dificultad que nos encontramos, y es verdad que Agenda 2030 ha mitigado parte de esta dificultad, es la falta de estandarización en la solución de las ciudades. Es decir, muchas veces los fabricantes nos dicen: joder, Sandro, es que es muy difícil desarrollar, vamos a hablar de una solución estándar de riego o un central de riego, un sistema de telegestión. Porque, Sandro, cuando lo presentamos en Barcelona quieren que el sistema de riego hable con su central y tal y esté conectado con los sensores que han puesto, con el sistema de luminaria de no sé qué. Y quieren que hablen de una manera, luego vas a Vitoria y en Vitoria quieren desarrollar un propio sistema tal y cual y quieren hablar con... Luego la forma que lo están enfocando desde Sevilla es distinto porque ellos lo que quieren es que cada lote haga... Entonces, claro, al final cuando tú eres un fabricante y necesitas sacar unos números y a la hora de desarrollar una solución necesitas tener un retorno a esa inversión y que se pueda comercializar, nos encontramos que hay muchas veces falta de, no digo criterio, pero falta un poco de unificación de necesidades. Aún así, las soluciones se van implementando y dependiendo en tema de maquinaria, pues toda la parte de electrificación y automatización, pues son los dos focos donde están centrados los fabricantes, y a nivel de riego toda la parte de automatización, control del agua y pues antes pues si estabas pasando de regar en minutos, ahora es regar en segundos, de tener todo tipo de controles que te den control de humedad y en qué zonas donde habías decidido que el viernes se regaran 12 minutos, pues vamos a regar 7 pues porque no ha habido sol esta mañana y ha bajado la temperatura y los datos nos dicen que el tiempo de riegos, pues utilizar todo este dato para tomar decisiones más inteligentes. Una última cosita sobre los datos. Estamos muchas veces, y hablo en general, muy centrados en la obtención de datos, en el obtener datos, en sacar datos y tener datos, pero yo tengo muchas veces la sensación que nos olvidamos de la otra parte. Es decir, nos centramos muchos en generar datos, pero luego nos centramos muy poco en esos datos, ordenarlos y luego cambiar nuestros hábitos y que la obtención de estos datos modifiquen nuestros hábitos hacia comportamientos más inteligentes o hacia comportamientos más normales. Entonces, lo digo porque estamos siempre en más datos y al final veo que todo el mundo tiene los datos, pero luego los datos se quedan ahí en la base de datos, pero no se crean luego los procesos que cambien nuestra forma de hacer las cosas y que esa información y esos datos nos ayuden a tomar mejores decisiones. Supongo que en el caso de Ignacio habrá indicadores, habrá medición de datos. ¿Cómo os ha facilitado esta tecnología en ese sentido, la gestión? Pues realmente estamos en ello, sinceramente. Ah, bueno, pero es que es un proceso, me imagino que complejo. Sí, es un proceso porque es lo que decía, cuando he entrado en el organismo me he dado cuenta de que funcionamos como hace 30 años. Realmente no ha habido un cambio en la gestión de la jardinería. Ahora sí que vamos a entablar una colaboración con Aguas de Valencia para coger todo el río Turia, coger todos los pozos que tenemos, todas las bocas de riego, poner sensores y realmente ir a esa eficiencia que es lo que queremos llegar. A partir de ahí iremos a otras zonas de Valencia, pero esa va a ser la más importante y el objetivo de este año. ¿Y cómo está trabajando en la ciudad de Valencia? Porque, bueno, ¿y cómo se ha influenciado la distinción de Capital Verde Europea? A ver, la Capital Verde Europea nace porque a Valencia la hacen Ciudad Misión. Que Ciudad Misión es una de las 10 ciudades en Europa que es Ciudad Misión, es descarbonizar la ciudad en un 80% en los próximos 5 años e intentar llegar a ser en el 2030 climáticamente neutra. Entonces eso fue el primer paso. A partir de ahí se contó con la infraestructura verde que ya tenía Valencia y con la capacidad de biodiversidad que tenemos, porque hay que tener en cuenta que Valencia parece que estábamos un poco rodeados por una debilidad, que era, teníamos el mar a un lado, el entorno, digamos, noroeste era todo huerta y el sur estaba la Albufera.
Entonces, está delimitado el crecimiento de Valencia un poco por esas zonas. Pero, sin embargo, se ha convertido en una fortaleza para poder ser capital verde europea, porque han contado con todo el Parque Natural de esa Albufera, la huerta, que lo que hace es producir productos de proximidad hacia los mercados y hacia la ciudadanía, que ha habido una concienciación muy fuerte de utilizar estas frutas y hortalizas que nos confían. Nada, estar a 5 kilómetros de Valencia. Valencia cuenta con 15 alcaldías pedáneas. Esas alcaldías pedáneas os podéis suponer que tienen polígonos industriales pequeñitos, pero casi todo es huerta, que está protegida. Y aparte de eso, pues el espacio público y la movilidad. No es Madrid, pero contamos ya con más de 200 kilómetros de carril bici y vamos a intentar doblarlos en los próximos 4 años. Muy bien. Y Antonio, a la hora de gestionar las zonas urbanas, uno de los principales focos de atención, como se ha comentado, es desde las empresas. ¿Qué es lo que reclaman para la mejora de la gestión, de los servicios de gestión? Lo fácil es decir presupuesto. Vale. Pero hay algo más. Se ha comentado también antes un poco de pasada. La jardinería es un oficio. Entonces, estamos hablando de innovaciones, sistemas GIS, maquinaria teledirigida, de alguna forma, para dar más garantía a la seguridad de los trabajadores. Pero estamos viendo que nos falta gente con formación. Hablabas de que la mayoría de los jardineros tenían más de 50 años. Entonces, tenemos ahí un lapso. La gente joven, no sé por qué, no le resulta atractivo el sector, lo sospecho, pero se están yendo a otros sectores dentro de servicios. Entonces, yo creo que tenemos que apostar un poco por la formación. Ahí dentro de FP hay un módulo de jardinería, dentro de las ingenierías, pero creo que nos falta un poco darle más vistosidad, no a la infraestructura verde, sino a la gente que está trabajando en la infraestructura verde. Y eso es algo que las empresas, evidentemente, tenemos que apostar. Tenemos nuestros planes de formación, pero bueno, digamos que entre administración y empresas es donde tiene que salir el tema. Sí, Ignacio. Dentro del organismo está la Escuela de Jardinería y Paisaje. Es la Escuela de Jardinería y Paisaje, creo, o de las más antiguas de España. Tiene, creo que, 35 años. Y no logramos que con la consejería de turno y tal nos avale la formación que estamos dando. Realmente no tiene... Los alumnos terminan y no es un título oficial reglado, exactamente. Y contamos además con el campo de prácticas, creo que más grande de Europa, porque todos los jardines que hay en Valencia están a disposición del alumnado. Entonces, creo que hay que tener un poco de ser horizontales y que las propias instituciones se pongan de acuerdo. Y en muchos casos se resolverían de esta manera. Claro, no sé si, bueno, aparte hablamos de la formación, hablamos de todos estos temas también en paneles anteriores. Y bueno, quería preguntaros a los tres, volviendo también al tema de la innovación y la tecnología, ¿cómo ha afectado a estas gestiones la digitalización, la electrificación y algunas tendencias del sector? ¿Cuáles creéis que son las tecnologías que se van a incorporar en el futuro a estas infraestructuras verdes? Si queréis, arranco yo. Venga. Bueno, cuando hablo con los distintos fabricantes, a lo que es todo el tema de maquinaria, el primer paso ha sido ha habido, digamos, tres focos en los últimos años. Uno es la electrificación. Se está intentando electrificar lo máximo las máquinas. Se empezaron por los vehículos porque eran lo más sencillo, simplemente era traccionar máquinas o tractores de un sitio a otro, por lo cual yo creo que la electrificación hoy en día de los vehículos sería una... Vaya. Sí, ha sido la electrificación, creo. ¿Me oís? No sé si las últimas filas... No sé si tenemos un... Yo, sí. Nosotros sí, pero no sé si al final de todo te podrán oír. Bueno, pues toda la parte de electrificación se empezó por la parte de vehículos y creo que ya es una realidad hoy en día que los vehículos eléctricos pueden dar unas soluciones iguales a las que daban los vehículos tradicionales. Vuelvo a insistir aquí que todo avance en tecnología tiene que ser serio. No es lo mismo poner en una máquina una batería y que funcione 10 minutos a que realmente esa máquina o ese elemento realmente haga su labor. Era más complicado electrificar la maquinaria de siega. Creo que
hoy en día ya es una realidad, ya podemos lograr tener tractores de ciertas dimensiones, de anchuras de cortes de 1,30, 1,50, que trabajan de manera electrificada durante 5 o 6 horas, por lo cual te pueden dar y puedes hacer una jornada de trabajo con esa máquina. Creo que en toda la herramienta manual, ya sean sopladores, cortasetos, desbrozadoras, las maquinarias o las soluciones eléctricas ya son una garantía para poder realizar una jornada de trabajo de manera eficiente, por lo cual creo que la electrificación ya es una realidad real. Es decir, ya puedes montar un servicio eléctrico bastante importante, basando casi un 75 un 80% en material electrificado. El siguiente paso es la robotización. La robotización es la automatización, que en vez de que esos elementos pues se funcionen de manera autónoma. Se están haciendo avances, se están haciendo desarrollos. Supongo que aquí, con todo el tema de la legalidad, con el tema de la seguridad, pues se irá un poquito más lento, porque aquí ya se van juntando elementos no solo de desarrollo de un trabajo, sino también elementos de seguridad que serán importantes a la hora de poder facilitar que estos desarrollos se implementen en el día a día. Y por último, también en la maquinaria se está trabajando mucho en la digitalización y la obtención de datos, es decir, en desarrollo de sistemas de taller, de sistemas de gestión de taller, de gestión de parques de maquinaria, donde toda la información sobre cuándo tengo que hacer una reparación, sobre qué elementos tengo para hacer esa reparación, es decir, para poder desarrollar todos los planes preventivos de la maquinaria, sea de una manera, o los trabajos a realizar de taller se realicen de una manera digital. Pues sobre eso va toda la parte de maquinaria. Y sobre la gestión del agua, pues yo creo que fueron la vanguardia a la hora del desarrollo de la tecnología, el implementar desarrollo digital e intentar automatizar al máximo nuestros sistemas de riego para poder controlar ese uso y qué agua estamos gastando y obtener información de todo tipo de sensores, de conductividad, sensores de salinidad, sensores de humedad, y que nos den todo tipo de información pues para ajustar nuestras ventanas de riego, nuestros planes de riego a una realidad o a unas necesidades reales. No sé si habéis entendido. Sí, claro, con el cambio de micrófonos. Como ya estamos fuera de tiempo, os voy a pedir a Antonio y a Ignacio una idea principal para finalizar. Es cómo veremos los ciudadanos las ciudades del futuro y la infraestructura verde del futuro. Buena pregunta. ¿Voy? Sí, tira. Pues lo veremos como los ciudadanos lo demandemos y los gobiernos lo sientan. Si nosotros las conclusiones que sacamos aquí somos capaces de llevarlas a la ciudadanía, que hagan, o incluso a las instituciones, que lo recojan y se den cuenta de lo necesario que es crear estas estructuras verdes, poner los corredores verdes, los espacios verdes que ya existen en las ciudades y en las áreas metropolitanas, intentar unirlas, pues crearemos una necesidad y la necesidad se convertirá en presupuesto. Y ese presupuesto tiene que generar de aquí a 20 o 30 años unos frutos. Pero tenemos que empezar a empujar todos en conjunto, creo yo. ¿Antonio? Totalmente de acuerdo. He comentado antes, yo creo que el concepto de salud y bienestar ciudadano va muy ligado a todos los espacios de ocio y de esparcimiento que puedas tener. Y yo me imagino cualquier ciudad, lo he comentado antes, cualquier nuevo desarrollo, la infraestructura verde tiene que estar presente. Y hay un montón de innovaciones, llama mucho la atención todas las pantallas vegetales que hay en carreteras, los jardines verticales, es decir, se busca el espacio mínimo para meter una planta. Y bueno, pues los ciudadanos lo agradecemos. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones, vuestras ideas. Y bueno, seguimos ahora en la jornada al siguiente diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias.